¿Quién me contesta? ¿Nadie? Bueno. No recuerdan, por ejemplo, el concepto de qué es una tabla de frecuencias. ¿Sí? ¿No recuerdan? Listo, bien. Entonces, cuando hablamos de tablas de frecuencias, es como lo que nos enseñaron en el colegio, hablar de técnicas como de conteo. ¿Sí? Es como técnicas de conteo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos nosotros decir es que es saber cuántos estudiantes, o bueno, les pregunto, ¿cuántos estudiantes perdieron una materia? Si tenemos aquí ese grupo de alumnos, entonces yo les pregunto, de estos datos que están aquí, de estos, desde aquí hasta acá, ¿cuántos estudiantes perdieron una materia? 8. 8 estudiantes, ¿cierto? Entonces podemos entonces contarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes. Listo. Entonces vamos con ese conteo, así como lo estamos haciendo, vamos entonces a tratar de construir nuestra tabla de frecuencia. ¿Sí? Yo voy a tratar entonces de hacer aquí una tablita dentro de esa pizarra que nos ayude entonces como a ello. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí es el número de, vamos a colocarle ya que es como el dato, ¿sí? Y aquí vamos a colocar como el número las veces que se repite. Voy a llamar así de esa manera. Un dato y las veces que se repite. Entonces, por ejemplo, tenemos como datos que hay personas que no perdieron materia, o sea que tienen 0. Hay personas que perdieron una materia, 2, 3, 4 y hasta 5 materias. Nadie perdió 6. Y entonces la tabla de frecuencia básicamente es contar, por ejemplo, las veces que se repite cada dato. ¿Sí? En ese caso, ¿cuántas veces se repite el 0? Entonces el 0, ¿cuántas veces está allí? Profe, qué pena. 9. Profe, Sí, María. pero el número no irías hasta el 6 porque aquí hay una persona que perdió 6 materias. Ah, sí, véalo, aquí está, claro, no lo había encontrado. Hasta 6. Gracias, María, muy bien. Bueno, voy a quitarle esa recta aquí el 6. Ahora sí, entonces, ¿cuántas personas no perdieron ninguna materia? Lo pueden escribir por el chat, si no, o pueden activar sus micrófonos. Entonces, sería, por ejemplo, en ese caso, contar los ceros, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, voy a colocarlo aquí, 8. 8, muy bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, No, son 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, exacto. Bien, Manuela, 9. Entonces, el 1 ya habíamos dicho que está, ese sí está 8 veces, ¿cierto? ¿Sí? El 1, creo que sí contamos Sí. 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el 2, 5. 5 veces. El 3, 3 veces. 3 veces. El 4, 2 veces. 2. El 5, 2. también está 2 veces. Y el 6, 1. 1. una vez. Listo. Pregunto yo a partir de esos datos, ¿cuántas personas o cuántos alumnos tiene ese grupo? ¿Sí? ¿Cuántos alumnos hay en ese grupo? Treinta, profe. 30, ¿cierto? Aquí tenemos 15 y 15 acá. Sí. Me equivoqué. Entonces el total, aquí si hacemos esta suma de las cantidades, nos Me debe dar equivoqué. entonces, no, nos debe dar 30, sí debe dar 30. Si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3 y 5 por 3, 15 y aquí también tenemos 15, que nos va a dar 30. Sí, 30. Exacto. Listo. Entonces tenemos 30 personas. O sea, si hacemos nosotros el conteo acá, donde dice números, nos debe dar 30. Y vamos a verificar. Tenemos, por ejemplo, 9 más 8, 17.
¿cierto? Más 3, 20, más 5, 25, 27, 29, 30. Entonces los conté de esa manera como para contarlo más rápido, ¿cierto? Como completando de a 10. Listo, entonces tenemos allí nuestros 30 alumnos. Y ya entonces uno aquí, esta información que estaba bastante amplia, bastante regadita, uno ya la ha resumido en esa tablita. Eso es lo que uno llamaría una tabla de frecuencias. ¿Sí? Se llaman tabla de frecuencia entonces absoluta. Eso es esto, lo que hemos hecho hasta el momento. Tablas de frecuencia absoluta. Entonces, básicamente, cuando nos dicen una tabla de frecuencia absoluta, básicamente es contar las veces que se repite cada dato. Entonces, el 0 se repite 9 veces, el 1 8 veces y así sucesivamente. ¿Sí? Para no utilizar esa palabra datos, entonces en estadística uno utiliza la X. La X representa como el dato, o sea, la variable, lo que uno va a ir como midiendo. Y frecuencia absoluta, que ya fue lo que yo fue como número, entonces uno lo representa con una F minúscula. ¿Sí? Simplemente una F minúscula. Entonces eso indicaría frecuencia absoluta. ¿Sí? Voy a colocar aquí, como manera pues que logremos recordarlo, eso es la F, la frecuencia absoluta. ¿Sí? Listo. Y siempre la suma de toda la frecuencia absoluta nos debe dar el total de datos que tenemos acá. Entonces ya tenemos esa primera parte como del punto que nos pedían aquí, entonces allá la tabla de frecuencias. Pero allí también nos dicen ahora hacer un diagrama de barras. ¿Sí? Hacer un diagrama de barras. ¿Cómo podríamos nosotros hacer entonces ese diagrama de barras? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, en diagramas de barras, por ejemplo, tenemos nosotros... Sí, María, te escucho. Qué pena, ibas a decir algo. Profe, Joemi, es una, como le digo yo, donde nos representa gráficamente el dato por el número de asignaturas. El número de estudiantes por el número de asignaturas. Claro que sí, eso es Joelis. Es una representación. Entonces, la gráfica de barras es una representación pues, gráfica. ¿Sí? Es una representación gráfica de los datos. Entonces, por ejemplo, eso que es aquí, voy a correr un poquito aquí ahora. Voy a visualizar ahora es como esta tablita que hemos creado. Y entonces nosotros aquí podemos hacer una gráfica. Voy a intentar entonces, eso va a quedar muy torcido, no sé, tengo el pulso bastante y torcido del todo. Aquí, por ejemplo, supongamos que ese va a ser mi eje. Listo. Y en este eje, entonces, vamos a colocar esta información que tenemos aquí en rojo, esa tablita de frecuencia que hemos construido. Entonces, el eje siempre va a tener, pues, un espacio. Yo voy a colocar aquí que uno no lo coloca. Ese es mi eje X. Y hacia arriba tenemos, entonces, el eje Y. ¿Sí? Voy a reducir un poquito aquí el tamaño para poder utilizarlo un poco más. ¿Sí? Para ampliarlo un poco más. Que tengo el tablero al revés. Ahora sí. Que me estaba quedando difícil. Listo. Entonces, mi pregunta es, en esa parte horizontal, donde he colocado la X, que uno no la coloca, ¿qué iría? ¿El dato o la frecuencia absoluta? Los datos no, profe. Claro que sí, muy bien. Los datos. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y hacia arriba entonces sería la frecuencia absoluta. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces iría así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9. Es que tengo la mano alzada, entonces eso me está haciendo muy maluco. Bueno, igual yo escribo maluquito. Listo, entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el 0, ¿cierto?, debe llegar hasta el 9. Entonces ya yo aquí construyo entonces una barra, ¿sí? Voy a tratar de hacer un rectángulo que vaya hasta el 9. No me ayuda a que me lo haga recto. Qué cosa tan torcida. Bueno. Usted me va a disculpar aquí, pero eso es trabajar aquí con un sí. Se supone que eso está recto. El que no diga, el que diga que está torcido, ya sabe que pierde la materia. Listo. Ah, eso iba hasta aquí al final. Ahora, el 1, por ejemplo, entonces sube hasta 8. Entonces, podemos coger otro colorcito. ¿Sí? Y lo que más siente es bonito. Y el 1 entonces iría hasta el 8. Pues ustedes allá con sus cuadernos cuadriculados y una reglita, sé que esto les va a quedar mucho mejor. Yo aquí tengo una regla, pero esta regla tiene algo y es que no gira. Entonces no sirve. Esta regla apenas me traza líneas es así. Así sí parecen muy bonitas, pero el resto no me gira. Entonces no la puedo utilizar en ese caso. Bueno. Tengo entonces, por ejemplo, pero voy a hacer aquí trampa un poquitico. Voy a llevarme esos datos y voy a abrir entonces Excel. Voy a abrir entonces un documento de Excel, aquí una hoja nueva. Y aquí a ver si les voy a empezar a colocar la información. La información entonces que tenemos allá, para que eso nos quede más bonito, porque si no, eso no va a quedar muy visible. Listo, estoy capturando la información. Ahora sí, en Excel, por ejemplo, entonces yo coloco aquí. Listo, ese va a ser mi X y sé que entonces X es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Sé, por ejemplo, que el 0 estaba 9 veces, el 1 8 veces, el 2 estaba 5 veces, el 3 estaba 3 veces, el 2 2, el 4 2, perdón, el 5 2 y el 6 1, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos frecuencia. Ahora sí, aquí entonces ya puedo hacer más fácil mi gráfica. Lo voy a hacer como si no estoy haciendo las formas del Excel. Yo creo que algunos del Excel ya pueden utilizar, las saben usar. Entonces aquí voy a colocar mi plano, ¿sí? Entonces coloco el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a hacer como si no estuviese de pronto utilizando pues como formas del Excel, que uno lo puede hacer aquí, el gráfico inmediatamente. Entonces dice que el 0 llega hasta 9, entonces señalo como 9 columnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. La voy a colorear. Ahora, el 1, ¿sí?, son 8, entonces señalo 8 columnas y le coloco, por ejemplo, otro color. El 2 serían 5, entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y buscamos aquí otro color para eso. El 3 está 3 veces, ¿cierto? Y así vamos a hacer entonces como nuestro gráfico. El 2, el 4 está 2 veces, el 5 también está 2 veces, y el 6 fue un solo estudiante, perdió 6 materias. Listo, vamos a colocar aquí. Entonces, ahí ya tengo entonces mi gráfico de barras. ¿Sí? Ese es como el gráfico de barras. Pero Excel nos permite no hacerlo esto así de esta manera, sino que en Excel también nos permite hacerlo de con las opciones que él tiene. Nosotros podemos entonces seleccionar los datos, ¿sí?, y le damos clic en insertar y buscamos aquí entonces el gráfico. Aquí me muestra entonces, por ejemplo, como pides un gráfico de columnas, a mí me muestra el gráfico de barras o de columnas. Yo le doy clic y escojo el gráfico que me quiere entonces, que yo quiero como representar. ¿Qué pasa con esta información a veces de Excel? Es que como yo escogí 2 columnas, entonces me está mostrando allí, por ejemplo, 2 colores, ¿cierto? En azul uno y en rojo otro. El que me sirve a mí, por ejemplo, porque es que si miramos ese que yo he construido aquí con colorcitos, a mí me sirve es el rojo. Y yo puedo entonces coger el azul y eliminar. Y ya me queda entonces simplemente el gráfico como este. ¿Sí? Y aquí ya yo le puedo colocar entonces un título
decir, por ejemplo, materias suspendidas. Listo. Y aquí me dicen entonces, por ejemplo, que un estudiante, de esa es la manera como leerlo, ¿sí? Aquí, un estudiante, tengo acá abajo, perdió 9 materias. 2 estudiantes perdieron 8 materias. 3 estudiantes perdieron 5 materias, que es lo mismo que me dice entonces aquí la tabla, ¿cierto? Bueno, aquí no me seleccionó el 0, perdón. Ese 1 no es 1, sino es un 0, perdón. Pues aquí me cogió, fue como el 0. Ojo, entonces es una manera entonces como uno presentar los datos con una tabla o presentar los datos con una gráfica, ¿cierto? Como la que tenemos acá. Entonces, de eso se trata esta estadística, que nosotros vamos a tener información, ¿sí? Información que uno la va a recolectar. Yo les voy a dar, por ejemplo, inicialmente estas informaciones, estos datos, y ustedes van a construir a partir de esos datos tablas y luego van a construir gráficas, no como estas, unas gráficas bien bonitas, ¿sí? Sobre eso es lo que vamos a trabajar. Pero ¿qué pasa con esa materia? El nombre dice descriptiva. Y es que esa información que nosotros estamos graficando aquí, ¿sí? Esa información que estamos graficando, nos debe dar, o sea, nos debe de generar un contenido, ¿sí? Nos debe generar un contenido, o sea, nos debe dar luces para interpretar una situación que nosotros estamos analizando, un fenómeno o un hecho en particular. Por ejemplo, en épocas de campaña política, sea para alcaldía, gobernación o presidencia, hacen encuestas. Y esas encuestas entonces le dan a ese candidato luces o le da información de cómo está él respecto a la posible votación que va a tener, ¿cierto? Y entonces ese candidato con esa información puede entonces tomar decisiones. Por ejemplo, si cada uno de esos números que están aquí representan una ciudad, entonces diríamos aquí que en la ciudad con el número 0, que hemos llamado 0, tiene muy buena aceptación, pero con la ciudad que hemos llamado 6, tiene muy baja aceptación. Entonces a esta ciudad, si queremos llegarle más y obtener más votos, entonces a esta ciudad hay que prestar atención. En la campaña hay que enfocarla un poco a esa ciudad o hay que cambiar la estrategia que estamos usando. Entonces, como una información que tenemos nos ayuda entonces a la toma de decisiones. De eso se trata entonces esta estadística descriptiva. En el caso, por ejemplo, de los que están en la parte de ingeniería, los datos, la información, sirve mucho, por ejemplo, ahora mismo en la actualidad, para todo lo que se tiene referencia a lo que es el Big Data, ¿sí? A la ingeniería de datos o a la minería de datos, y lo que es también conocido también como ciencia del conocimiento o ciencia de datos, ¿sí? Esos entonces son como los nuevos trabajos que están surgiendo para las personas que conocen y que manejan la parte de sistemas o la parte, por ejemplo, de estadística, ¿sí? A manera aquí, por ejemplo, de una ilustración en Deider. Usted me dijo que estaba trabajando, ¿cierto? Un promedio más o menos es cuánto se gana usted al mes. Más o menos en ese momentico, así como estamos. Digo que así como estamos es en términos, por ejemplo, de la pandemia, porque eso ha cambiado mucho los precios, los sueldos. 500.000 pesos. Más o menos, exacto. En un mes, ¿cierto? 500.000 pesos. Una persona que se dedique, por ejemplo, a la ciencia de datos y que estudie, por ejemplo, ciencia de datos, aprenda a manejar información y hacer este análisis, no así tan sencillo, un poquito más robusto, y no también con solamente 30 datos, sino que vamos a manejar, por ejemplo, 100 millones de registros. Y uno dice, ¿de dónde va a sacar uno toda esa información? Si esa información la hay. Nosotros producimos a diario mucha información y esa información la empresa la utiliza, ¿sí? Entonces, esos registros se analizan con lo que es minería de datos o ciencia de la información. Profe, o esas encuestas que hace, por ejemplo, Caracol, que en un día recoge toda esa información y al día siguiente ya la muestran ya. Exacto, porque tenemos, o sea, esas empresas tienen algunos software que permiten entonces como analizar esa información muy rapidito, ¿cierto?
Pero en ese caso, por ejemplo, miren, esas encuestas que ahí no ve, que pero participan 5.000 personas, 10.000 personas, a veces hasta 20.000. Pero aún así, esa información, que son 20.000 datos, uno diría, eso es un poco de información, pero no. En minería de datos, eso se hace poco. ¿Sí? Eso es poquito. Cuando hablamos de minería de datos, cuando hablamos de Big Data, hablamos de millones, de cientos de millones de datos. Y entonces esos cientos de millones de datos uno los puede analizar y puede interpretar. ¿Sí? Y una persona que sepa eso, por ejemplo, eso va por niveles. Por ejemplo, una persona junior que sepa minería de datos, un promedio al mes, un sueldo de enganche estaría más o menos en 2.500.000, 3 millones de pesos. Siendo junior. Junior quiere decir que está entre el primer y el tercer año de conocimiento, o sea, que no tiene mucha experiencia. Pero cuando va adquiriendo más experiencia, a medida que va avanzando los años y que va adquiriendo como experiencia, su sueldo, su capacidad de análisis va también aprendiendo, creciendo, y su sueldo también va a ir creciendo. ¿Sí? Y esos trabajos hace 5 o 10 años atrás no existían. En este momento existen y son pocas las personas que como que se dedican a eso. Y entonces hay un déficit. Y más adelante va a ser mayor el déficit pues como para eso. ¿Por qué digo yo que nosotros producimos mucha información? Porque existe lo que es el Internet de las cosas. Mire, por ejemplo, todos nosotros en este momento estamos conectados tenemos el Internet conectado, ¿cierto? Para conectarnos nosotros tenemos que dar cierta información. Entonces el Internet sabe si nos conectamos desde un computador, desde un celular o desde una tablet. También queda el registro, por ejemplo, qué página web revisamos, dentro de la página dónde dimos clic, ¿sí? Dónde dimos clic, dónde demoramos más tiempo, si consumimos más recursos de esa página o no los consumimos. También, por ejemplo, cuando tenemos nuestro celular y supuestamente no lo estamos usando porque vamos de viaje, nuestro celular solo va registrando, por ejemplo, nuestra ubicación. Nuestro celular, por ejemplo, está conectado a una red de datos y este va también mandando información de quién somos nosotros y todo lo que hacemos dentro del celular. ¿Sí? Eso parece ilógico, pero eso sucede. ¿Sí? Eso sucede. Las empresas, ¿para qué necesitan esa información? Para poder ofrecernos productos y ofrecernos productos de calidad. Ustedes, por ejemplo, algunos no sé si tengan instalado la aplicación del éxito, ese de éxito virtual, la app. Y posiblemente a ustedes les llegan entonces mensajes sobre ofertas. ¿Sí? ¿Qué pasa allí, por ejemplo, en esas ofertas? Y es que normalmente el éxito utiliza algo que se llama segmentación de datos o segmentación de clientes. ¿Y qué hace entonces el éxito allí en ese caso? Y es que él verifica con nuestro registro, porque nosotros cuando compramos damos el número de cédula, entonces tienen un perfil de lo que nosotros compramos. Ellos saben qué compramos nosotros y más o menos como con qué frecuencia. ¿Sí? Allí, entonces, en las promociones, ¿qué nos hace el éxito? Nos manda es información o promociones de los productos que poco compramos nosotros. ¿Sí? Eso es para poder, entonces, tener como más ingresos o más enganches sobre esos productos que de pronto están ahí en stock, que no vende el casi, o que nosotros no compramos. Bien. ¿Qué pasa también entonces con la ciencia de datos, con esa información? Y es que, por ejemplo, nosotros, el éxito o las empresas, esos negocios, quieren saber qué tan buenos clientes somos nosotros. Te puede suceder lo siguiente, que él recoja información y diga, Daniel viene al éxito a comprar cada 8 días. Pero Daniel, cada que compra, se gasta un promedio de 20.000, 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces Daniel es un cliente que es frecuente, pero un cliente que gasta poquito. Pero Manuela, cuando va al éxito, ella va cada 15 días o cada mes, ¿cierto? Pero Manuela cuando compra de 500 hasta 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Cada mes. Les pregunto, ¿quién será mejor cliente? ¿Daniel o Manuela? Manuela. ¿Cierto? Porque posiblemente con esa compra que es un poco mayor,
a pesar de que no es tan frecuente, genera más ingresos. Entonces, nosotros como empresa tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, de eso. Y esta estadística nos permite entonces llegar a conocer esa información, ¿sí? Eso se hace allí, en ese proceso muy de segmentación de datos, segmentación de clientes. Ahora, por eso, por ejemplo, no quiere decir entonces que Daniel, como nos compra poquitico, entonces no lo vamos a atender y lo vamos entonces a desechar y a él no le vamos entonces a ofertar, hacer ofertas. No, también se le hacen, solamente que a Daniel hay que entonces, la empresa, por ejemplo, puede tratar de lanzarle una campaña para hacerlo que sea un cliente frecuente, pero que compre más volumen, que compre más, ¿sí? Y a Manuela, por ejemplo, entonces se le puede lanzar una campaña en la que invitándola a que compre, por ejemplo, más seguido o que compre valores, artículos con mayor cantidad. La idea entonces es hacerlos como fieles a la empresa, ¿sí? Pero puede suceder, por ejemplo, que el caso de Jaime es un cliente que compra muy poquitos, o sea, una vez cada 6 meses, y que va y cuando compra, entonces compra son 20.000, 30.000 pesos en productos. Entonces sí, está registrado como cliente, pero va muy poco a comprar al éxito y cuando compra muy poquito. Entonces, ese cliente que lo dejamos entonces y no le ofrecemos nada, ¿no? Hay que mirar entonces como cuáles son esas características que tiene el cliente. Entonces, ¿qué hace la empresa entonces? Nos manda una encuesta diciéndonos, por ejemplo, que llenemos una información para conocer nuestras preferencias. Y entonces ya allí el éxito se puede dar cuenta es que Jaime no compra es porque él observa que los productos no están de la forma visible para él, de la forma más organizada. O porque cuando él va no tiene una buena atención, o cuando él va, por ejemplo, los productos no le ofrecen, por ejemplo, a él productos de calidad o productos que están en ofertas. ¿Sí? Entonces ya la empresa, otra vez, genera una nueva estrategia. Entonces, eso es lo que uno escucha por ahí, una palabra muy común en nuestros tiempos, el marketing. Entonces, la empresa generaría entonces una estrategia de marketing para Jaime, una estrategia de marketing particular para Jaime, que nos permite entonces como engancharlo. En vez de irse entonces a vender, a comprar a la tienda de la esquina, que sería entonces, por ejemplo, al éxito. ¿Sí? Ahí es donde se genera competencia. Y ahí es donde entonces esta información cobra mucho valor. ¿Sí? Cobra mucho valor. Las empresas no saben, por ejemplo, a veces, qué hacer con la información. ¿Quién es el que sabe quién es el que sabe eso? ¿Qué se puede hacer con la información? Una persona entonces que se dedique a estudiar muy bien la estadística y a hacer entonces lo que les estoy explicando, lo que es ciencia del conocimiento, minería de datos. ¿Sí? Y eso tiene mucho potencial. De allí, por ejemplo, de ese recorrido que yo les he mostrado, nosotros vamos a hacer esa primera parte, es la parte descriptiva de eso. ¿Sí? Es como tomar los datos, recolectarlos, mirar de qué manera los podemos recolectar nosotros, porque hay unas estrategias para recolectarlos, los vamos a poder organizar, ¿sí? Y luego ahí sí entonces hacemos esa descripción de ellos. Cuando yo le hablo de descripción es que entonces vamos a describir un fenómeno, un hecho en particular. ¿Sí? Listo. En este caso, por ejemplo, para nuestro ejercicio, estamos tratando de describir la situación que pasa con estos estudiantes. ¿Sí? O sea, si ellos son buenos estudiantes, o qué tan buenos estudiantes son, o qué tan malos estudiantes. Listo. Volvamos entonces aquí a la guía. El punto número 3 nos dice ahora entonces, de esos datos que tenemos allí, esta información que tenemos, vamos a tratar de responder las siguientes preguntas, antes de pasar esto a porcentajes. En el punto número 3, se dice, estudiantes que no suspendieron ninguna materia. O sea, ¿qué porcentaje, estos 9 estudiantes que están aquí, qué porcentaje representan del total de la población? ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros lograr esa interpretación? O sea, pasar esos 9 a porcentaje. Sabemos que tenemos 30 personas encuestadas, que es lo que dice aquí entonces el total. Y necesitamos entonces ahora saber qué porcentaje representaría ese 9. Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces? Podemos plantearnos una regla de 3.
¿Qué podemos entonces decir lo siguiente? Listo. Tenemos que 30 estudiantes, ¿cierto? Ese es el número de alumnos, representan el 100% de la población. 30 alumnos representan el 100% de la población. Y la pregunta es que no sabemos qué porcentaje representan esos 9 estudiantes, porque dice que 9 estudiantes perdieron 0 materias, o sea, dio 0, no perdieron materias. Y esto es una regla de 3 simple. Entonces, ¿cómo encontramos esta X que está aquí? Entonces uno dice, listo, X va a ser igual a producto de extremos. Entonces multiplicamos estos dos extremos que están aquí. Entonces nos quedaría 9 por 100. 30%. Exacto, Jaime. Y lo vamos a dividir por la variable que está diagonal a la X. En este caso, por 30. ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir entonces por 30. Efectivamente, como dijo Jaime, 9% daría 900 dividido 30. Que es lo mismo que si cancelamos 0, 0. Entonces daría ante 90 dividido 3. Que nos va a dar 30. Y como estamos hablando del porcentaje, 7 entonces indicaría que eso es 30%. Esa sería entonces la respuesta para esta primera situación aquí. Entonces dice aquí, la respuesta a esto sería 30%. Ahora dice, estudiantes que suspendieron una o dos asignaturas. O sea, vamos a analizar este bloque de estudiantes. ¿Sí? Este bloque de estudiantes que perdieron una o dos asignaturas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una o dos asignaturas? ¿13, no? 13 personas. 13 personas. Y hacemos entonces lo mismo, regla de 3. Voy a reducir aquí un poquitico. Entonces, ahora en este caso tenemos lo siguiente. Entonces tenemos 43. igual. Claro, Jaime, entonces tendríamos, nuestra X te va a ser igual a, en ese caso sería 13 por 100 dividido 30, que es el total de la población, ¿cierto? Entonces, X nos va a dar ¿cuánto, Jaime? ¿Me repite, por favor? 43.33%. Exacto, 43.33%. Ahí sigue una cifra decimal, infinita periódica. Listo. Bueno, voy a colocar entonces aquí que estos estudiantes son los que perdieron, los que suspenden una o dos. Y estos los que no suspendieron ninguna. Aquí es suspender, es lo de pérdida. No suspendieron. Listo. Y el tercer porcentaje, dicen entonces los estudiantes que suspendieron, ¿sí?, 3 o más asignaturas. Voy a colocar aquí que la respuesta es 43.3%. ¿Cuántos estudiantes suspendieron 3 o más asignaturas? Entonces es el resto de estudiantes. Este 8. bloque. Exacto, Manuela, ese bloque de aquí. Entonces serían 8 estudiantes. Entonces tendríamos los que perdieron o suspendieron. 26,6%. Claro. Suspendieron 3 o más de 3, así. Voy a colocar aquí así. 3 o más de 3 asignaturas. Entonces sería X te va a ser igual a, nos da 8, ¿cierto? Entonces sería 8, porque la regla de 3, 8 por 100 dividido 30. ¿Cuánto me da, Deider? ¿Cuánto nos da? 26. Ah, no. ¿Que perdieron cuánto? 26.6%. 26.6%, exacto, sí. Sí, 26,6. 26 puntos. Claro que sí, eso, muy bien, Jaime. Entonces, mira aquí lo que encontramos entonces enseguida, que si sumamos este 30% más este 43.3% más 26.6, nos debe dar ese 100%, ese 100%, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Listo. Por último, entonces nos dice, hago un diagrama de sectores que refleje los porcentajes de estos tres grupos.
Ese es un diagrama circular que nos refleja esta información. Voy a pasarme al Excel para hacerle pues como la trampita aquí un poquitico y que el gráfico nos quede como mejor. Entonces yo voy a colocar ahora es lo siguiente. En el gráfico pues en el Excel. Entonces no suspendieron. Los que suspendieron una o dos, porque eso es lo que dice allí. Y suspendieron, por ejemplo, son los que suspendieron 3 o más. Listo. Entonces, esto es lo que no suspendieron, nos dio entonces 30%. Eso nos dio entonces 43.3%. Y ese nos dio entonces 26.6%. Entonces, ahora el gráfico no va a ser de barra, sino que va a ser un gráfico circular. Entonces podemos seleccionar aquí el dato, la información. Nos vamos entonces a insertar gráfico circular. Y nos muestra allí. Y ahí tenemos entonces, mire, la información. Entonces, mire cómo se puede identificar, pues, ver la información entonces aquí en esto. ¿Sí? Entonces, si queremos colocarle este gráfico, por ejemplo, los porcentajes y los datos, se los podemos agregar. Voy a colocar aquí entonces para que nos muestre la información. No me está mostrando los datos. Bueno, aquí está. Entonces, por ejemplo, voy a intentar ampliarles un poquitico la imagen para que ustedes lo puedan visualizar allá mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros damos, bueno, esta primera barra de ese gráfico de barra que está aquí, valga la redundancia, dice que 9 personas no suspendieron una materia, que 8 personas suspendieron una materia, perdón, porque recordemos que aquí se arranca desde el 0, ¿cierto? De 0 hasta, aquí está corrido. Pero acá nos damos cuenta, por ejemplo, en el gráfico, podemos decir, es que el 30% de nuestros estudiantes no perdieron materia. Podemos decir también que el 43.3% de nuestros estudiantes perdieron una o dos materias. Entonces, si uno analiza la información aquí, podemos tener una interpretación, dato por dato, y aquí podemos una interpretación, por ejemplo, agrupando esos datos, haciendo como grupos de eso. Y entonces, uno aquí se da cuenta, bueno, si en el caso, por ejemplo, de pérdida de año, uno dice, bueno, si se pierde el año es con 3 o más materias. Entonces, estos estudiantes, apenas el 26.6% perdería el año, ¿cierto? O sea que el grupo, en su mayoría, pues, tiene buenos resultados, ¿sí? Pero miren que este dato que está aquí no nos muestra, por ejemplo, que hay un estudiante, el último que tenemos acá, este último que tenemos aquí en verde, hay un estudiante que es el que tiene más bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque ese estudiante perdió 6 materias. Ese gráfico circular no nos muestra eso. Porque dice 3 o más. Y 3 o más pueden ser solamente 3 o solamente 4 y listo. O sea, nos oculta el hecho de que hay por allá un estudiante que perdió 6 materias. ¿Sí? Entonces, esa información a veces, de esa manera uno puede decir una verdad, porque, por ejemplo, a la luz de estos datos, esto es verdad, pero no estamos dando cuenta, por ejemplo, de esta situación particular. ¿Sí? Un ejemplo, llevándolo pues, extrapolando esta situación, un ejemplo es que cuando hacemos las encuestas, valga que traes el ejemplo de las elecciones, se dice, bueno, el candidato Jaime González tiene un 55% de preferencia, porque la encuesta entonces se echa en Medellín y es un candidato a la presidencia. Y la encuesta entonces la hicieron en Medellín, Barranquilla y Bogotá. Y entonces sacó un puntaje, una votación, por ejemplo, posible de 56%. No, ese man va a ser el candidato, ese man es el candidato elegido, ese va a ser entonces el presidente de Colombia. Pero ¿qué pasa? Es que esa información apenas la hicieron en 3 ciudades, que dije yo. Medellín, Barranquilla, Bogotá. Pero esas 3 ciudades no nos hablan de todo Colombia. Y en el resto del país pueden haber otras decisiones. Puede ser entonces que en el resto del país, por ejemplo, la decisión es por Manuela.
¿cierto? Y como a esa otra parte del país no se le preguntó, no se está mostrando allí. ¿Sí? Entonces ahí es cuando los candidatos, por ejemplo, perdón, bueno, los candidatos, por ejemplo, allí, ellos tratan de contratar empresas que sectoricen la información y mostrarse a ellos como los favoritos. Nosotros, por nuestra humanidad, no nos gusta perder. Entonces, por ejemplo, María y Joelis, a ellas no les gusta perder. Entonces, ellas, como vieron esa información que apareció en la prensa de que Jaime era el candidato con más aceptación, entonces María y Joelis van a votar por Jaime, para no perder el voto. Pero viendo que es que Manuela era la que tenía mayor votación y era la que presentaba, por ejemplo, un mejor programa de gobierno y todo eso. ¿Sí? Es una forma de manipular los datos, manipular entonces a la población, mostrándole datos entonces así como por partecitas. Eso hace la estadística, permitiría eso. ¿Cierto? Entonces, con la estadística uno puede decir verdades a medias. ¿Cierto? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Listo. Entonces, de esto se trata entonces esa primera guía, que hagamos como esa serie de ejercicios, que nos acordemos un poquitico de lo que nosotros trabajamos en estadística en el colegio. Como les dije, para hacer un momentico, por favor, yo tomo un poquito de agua, se me ha colado. Como les dije, para hacer la primera parte, el primer punto de la guía, es necesario que hagamos como una pequeña lectura de esta información que ya tenemos aquí en la plataforma. El tema 1 y el tema 2, que son los conceptos básicos, y aquí cuando nos hablan sobre población, muestra, y aquí nos hablan sobre los tipos de variables. Cuando leamos esto y veamos este video, ya nos va a quedar fácil responder este primer punto. ¿Sí? Y nos queda pendiente para la próxima tutoría que ustedes también respondan el punto 4 y 5. Entonces, ahora sí les explico. ¿Qué vamos a hacer entonces? En la plataforma, enseguida yo lo voy a colocar aquí, en plataforma, en tareas, yo le voy a colocar aquí la guía de introducción. ¿Sí? La voy a colocar ahí enseguida, guía de introducción. La idea es que ustedes entonces la descarguen y desarrollen entonces la guía. Igual yo les voy a colocar también allí estos rayoncitos, como para que se acuerden de cómo fue que hicimos esta parte. ¿Sí? Lo aclaro ahorita porque ya son las 9:20, entonces de pronto ya se nos va acabando como el tiempecito. Esta guía, repito, no es para entregar. Como es la primera guía de introducción, entonces es como para que de pronto hagamos el ejercicio con calma en la casa y el próximo jueves vamos a socializar entre todos las respuestas. O sea, que no solamente sea yo el que esté aquí hablando, sino que ustedes también entonces participen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Tenemos alguna duda? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Listo, Daider. Entonces ya recordemos entonces, en plataforma la vamos a encontrar como en tareas, como actividad número 1 o guía número 1. ¿Sí? Repito, la hacen entonces allá en su libreta de apuntes, en sus hojitas allá, y el próximo jueves entonces compartimos las respuestas. Bueno, sé que nos faltan 9 minuticos como para acabar la clase, pero podríamos entonces como hacer ya la pausa ahorita. Si no tienen alguna otra pregunta. No. Ok, Manuela. Bueno, entonces un placer estar con ustedes. Bienvenidos entonces nuevamente como a ese curso y nos veríamos el próximo jueves entonces a las 8:30. Bueno, Listo. profe, gracias. Gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien.